Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jaciel Villanueva y el día de hoy tenemos a un invitado, músico, maestro, artista, Luis Andrés Tobar Gómez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Jaciel. Gracias a ustedes, pues por invitarme y por estar abiertos a lo que sea que tenga que decir. ¡Auch! Y qué platicar. Se va a poner bueno este podcast. Oye, justo antes de entrar al aire a grabar, les decía que justo el episodio pasado grabamos con Fernando Ruiz, que es un fotógrafo, y ahora tú, que eres un músico de oficio, por así decirlo, de licenciatura, además, ahorita hablamos de eso, que son emprendimientos que están relacionados con el arte, ¿no? Que son 100% artísticos y eso me gusta mucho porque, pues normalmente cuando se habla de emprendimiento se habla de fábricas, productos. Cuéntanos cómo es tu historia con la música. Sé que creciste en una familia, pues, musical. Tu papá, el señor Jesús Tobar, Banda Europa. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo fue crecer en una familia musical. Pues, fíjate que en realidad el que empezó, digamos, con la tradición fue mi papá, güey, o fue mi jefe. Tenía dos tíos él que tocaban y él ahí empezó con ellos, ahora sí que de jalacables, tal cual. Y él en algún punto, ya casado, él trabajaba en el banco y luego se iba a tocar, ¿no? Tocaba, digamos, por gusto. Y en algún punto, pues, se queda sin trabajo del banco cuando no es cierto, fue antes de la crisis del 95. Y mi mamá es la que lo impulsa a, pues ya arma, precisamente hablando del emprendurismo, o emprendimiento, güey. Sí. Y le dice, pues ya arma tú tu grupo, ¿no? O sea, ¿para qué estás como trabajando para alguien más? Entonces ella lo impulsa, arma su grupo y luego ya, bueno, venimos después, yo tengo dos hermanos y él, pues mi jefe desde chiquillos nos mete a estudiar música. A mí me llevó tal cual un día a una tienda, me dijo, pues tú elige el instrumento que quieras, yo tendría 7 años, a lo mejor, 8, y él cuenta que elegí el violín y se le hizo como súper raro, ¿no? Porque decía, pues, ¿dónde vio el violín y por qué le llama la atención? Pero yo estaba aferrado, yo la verdad no me acuerdo de nada. Pienso que a lo mejor hasta lo fue como al azar. Quizás se te hizo bonito en ese Yo creo momento que y sí, ya. la neta sí. Entonces, pues ya me metí a clases de violín, estuve como año y medio y me metí al grupo. Desde los 7 años. Desde los 8 años. En clases de violín. En clase de violín. Y en el grupo, Empecé como a los 9 años y medio. Obviamente no tocaba nada, güey. O sea, tocaba horrible. tú eras un niño que a los 9 años, en lugar de ver, no sé, lo que se ve a los 9 años, Pokémon, Exacto. estabas en la fiesta, Sí. tocando. Muy a mi pesar, pero sí. Porque no creas que lo disfrutaba tanto, ¿no? Al final de cuentas era un trabajo para ti. Exacto, ¿no? Entonces, así empiezo, amigo. Desde los 9 hasta los 25 que estuve tocando más o menos con mi jefe. Toqué el violín toda la vida en el grupo y luego en algún punto también empecé a tocar guitarra en la banda y los últimos años tocaba también la trompeta. Casi que por azares de que, oye, se salió el trompetista, necesitamos trompetista, pues yo me ponía a estudiar, ¿no? Ahora sí que era como medio que el comodín. Y y a lo largo de todo este tiempo, pues estudiaba yo en mis clases particulares, lo que fuese, pero la verdad no fue hasta los 17 que yo dije, órale, sí me quiero dedicar a la música, de neta. Pero pues sí, así fue, ¿no? O sea, estando en clases y trabajando a la vez. ¿Cómo era para ti? Ya cuando estabas más grande, digo, me queda claro que de niño pues era borroso, pero ¿cómo fue para ti trabajar con tu jefe? O sea, en el negocio familiar, por así decirlo, ¿lo disfrutabas? ¿No? ¿Había conflictos ahí? Sí. Es común que cuando estás con tu papá o con familiares, pues hay este tipo de cosas. ¿Cómo fue tu experiencia más o menos? Fue buena. Ahorita viéndolo en retrospectiva, la verdad es que creo que es lo que más me ha enseñado dentro del oficio de la música, incluso más allá de la carrera misma. Viéndolo en perspectiva, en ese momento sí era muy complicado para mí, ¿no? O sea, pensando yo en ese momento porque, pues, lo normal, ¿no? O sea, yo, te repito, siendo niño, pues yo quería hacer lo que los otros niños hacían, ¿no? Siendo joven, pues yo veía que, pues, ustedes y toda la banda salían los fines y yo tenía que ir a chambear, ¿no? Yo tenía que ir a tocar. A veces hasta me encontraba a mis amigos en las fiestas, pero yo estaba trabajando. Y la verdad lo que sí es que, y eso es algo que yo siento que es muy difícil de juzgar, mi jefe siempre fue súper exigente. O sea,
Yo he conocido casos de gente, como dices, que trabaja con sus papás y a veces es un poco como que, bueno, que trabaje conmigo para que se vaya... No, mi jefe era... Con nosotros era con los que era más exigente. Entonces, sí era un poquito estresante para mí en ese momento. Evidentemente había momentos también muy chidos. Pero sí creo que yo aprendí a valorar todas esas cosas buenas hasta que empiezo a trabajar por mi cuenta y empiezo a entrar al mundo profesional fuera de trabajar con mi jefe. Como que sí me pasó lo típico de, ay, güey, ahora entiendo, ¿no? Qué bueno que hubo esa exigencia, qué bueno que se exigía esa disciplina. Eh, entonces, pues sí, o sea, no te voy a decir que fue duro, que fue así, no, fue complicado porque no tienes una vida como la de los demás, pero bien, creo que definitivamente no me arrepiento de nada. Estudiaste música toda tu vida, por lo que entiendo, Sí. ¿no? O sea, con clases particulares que decías. Pero hace ratito dijiste, tocaban la trompeta. ¿En qué momento uno... Digo, sé que para tocar el violín, si no me equivoco, pues es de los instrumentos más complicados, ¿no? Tocar el violín. Sí, podría, o sea, mira, todos tienen su chiste. Lo que tiene el violín es que es hasta incluso por razones históricas, que es un instrumento que ha sufrido tantas modificaciones en su técnica, que actualmente el violín, digamos, contemporáneo de 1800 para acá, es la técnica, desde la postura es súper antinatural. O sea, yo siempre... Es normal estar así. Exacto. O sea, tú tocas el piano, esta es una postura natural. Algún aliento, lo que sea, ¿no? La guitarra. Pero esta, o sea, no haces nada en la vida diaria con esta postura. Es Yo una a veces me contorsión. baño así. Ajá, sí, güey. O sea, estás contorsionado, ¿no? Claro. Entonces, por eso y porque, pues bueno, digo, pues si la gente no sabe, las distancias, digamos, que tienes que tener entre los dedos son milimétricas. O sea, tú mueves un poquito el dedo, ni siquiera quitarlo, nomás lo mueves y ya Bueno, cambia la nota. Entonces, sí, de los que yo he aprendido a tocar, sí es el más complicado. ¿Y cómo en el proceso de aprender un nuevo instrumento? O sea, ya veías clases en YouTube, ibas a otro maestro. O sea, ¿en qué momento te volviste ese comodín que, sí, claro, yo aprendo todos los instrumentos, échenmelo? La neta fue como yo creo que es la mejor forma de aprender cualquier oficio sobre la marcha, güey. O sea, era literal cuando empecé a tocar trompeta fue un tío tocaba la trompeta y se salió y mi jefe me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Te interesa? Y yo así de, pues no, pero pues bueno, vamos a calarle, ¿no? Estamos como interesados en el violín, jefe, y aquí Exacto. andamos. Entonces, en ese momento me empezaba, ni siquiera en clases, güey, me ponía a estudiar con el otro trompetista. Había otro trompetista que era como la primera trompeta. Y pues en los ensayos, si no teníamos nada que tocar, me ponía a estudiar con él. Pero no para nada había como una pedagogía de mira, hazle así. No, pues era sobre la marcha, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque también te puedes empezar a viciar técnicamente en cosas que no estás haciendo bien y nadie te las corrige. Pero la verdad casi todo fue así. Y también la guitarra, o sea, yo sacaba las rolas que teníamos que tocar en los eventos y pues muchas veces no sabía ni qué acordes estaba tocando, nada, todo era como oído, ¿no? Ya más adelante pues empiezas a aprender, pero la verdad es que el empezar a aprender de la teoría y la técnica pues sí tiene que haber como un convencimiento personal, porque si no pues te quedas ahí, ¿no? Pero así fue, o sea, sobre la marcha en la misma banda. Y eso del oído, sí es algo con lo que se nace, ¿no? O sea, el tener oído se desarrolla o... Sí hay gente que lo tiene mejor predisposición, pero la verdad es que es siento que va más, o sea, los casos de la gente que luego se dice, es que tiene un oído natural, es más por una cuestión de sensibilidad que por el oído físico, tal cual. O sea, es gente que tiene como más sensibilidad, es como la gente que tiene más sensibilidad de con oler. el olfato, ajá, ¿no? Saludos a mi esposa. Ajá, exacto, güey, sí, la verdad sí, yo por ejemplo tengo un compa, que si ve esto, le mando saludos al Pénjamo. Ese güey es impresionante, güey, o sea, ese güey escucha cualquier cosa y sabe qué notas son, en qué altura, todo, ¿no? Entonces, es lo que se le conoce como oído absoluto, que eso lo puedes tener o lo puedes desarrollar. Pero sí hay gente que tiene mayor predisposición, pero aún así es algo que, bueno, desde mi punto de vista es fundamental para el músico. Por ahí hay una frase que dice que tu instrumento no es ni el violín ni la trompeta ni nada, tu instrumento es el oído. Ese es lo principal. Y me imagino que tocar un instrumento sí ayuda para aprender otro, ¿no? O sea, una vez que tú ya tocabas el violín, pues aprender la trompeta era un poco relativamente más fácil, ¿no? Sí, por la parte de la teoría musical, pues ya lo tienes, no sé, el 40, 50%.
Y lo que también influye mucho es que, o sea, el aprender a tocar un instrumento, el que sea, güey, lo que hace es que empiezas a trabajar partes del cerebro que normalmente no trabajas con otro tipo de disciplinas, ¿no? Entonces, cuando ya dominas un instrumento, ya tienes, digamos, esa parte del cerebro medio desarrollada. Entonces, sí, cuando abordas otro, te resulta más fácil. Sí. ¿Cómo fue la transición de trabajar con tu papá a empezar tus proyectos musicales? Y sé que en el Inter estudiaste diseño. Sí, ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento dijiste, voy a estudiar diseño porque me parece una increíble idea? Fíjate que fue petición de mis jefes. O sea, ellos dijeron, si se quieren dedicar a la música, chido, denle, pero antes estudien otra carrera. Creo que como todos los papás, ¿no? O sea, a pesar de que mi jefe, bueno, mis jefes viven de eso. Viven de la música. Todavía. Sí. Pero tenían como, bueno, yo lo interpreto así, ¿no? Pues como una especie de miedo de, bueno, ¿y qué tal que las cosas, no por nosotros, sino en la sociedad cambian y El mundo. y les cuesta más trabajo, ¿no? Entonces fue esa la petición. La verdad es que me da mucha pena decir esto, güey, pero mi decisión de estudiar diseño fue una cosa súper inmadura, güey. O sea, literal dije, bueno, está bien, tengo que estudiar otra cosa. Fui así por mi propia cuenta un día a La Salle. Empecé no sé si fue de estas ferias profesiográficas que hacían en la prepa. Y me metí al edificio de diseño, que no sabía que era de diseño. Vi una exposición de muebles. Y dije, está chido eso. Pregunté sobre las carreras, sí, que diseño ambiental, diseño industrial. Diseño ambiental. Pero no pregunté nada, güey. Después me enteré que la exposición que vi era de diseño industrial, güey. Pero ya me había inscrito, entonces dije, ya el demonio, ¿no? ¿Y acabaste? Sí, acabé todo. Eres licenciado en diseño ambiental. No me titulé, pero sí acabé. Porque no querías titular. Porque me urgía estudiar música, güey. Y la verdad es que ya ahorita, todavía de repente me encuentro algunos profesores, porque luego, bueno, ahorita a lo mejor llegaremos a eso, pero Trabajas en La Salle ahora como maestro. trabajo en La Salle y me han dicho, ¿no? Oye, te titulaste. No. Y le digo, es que ya con el ritmo de vida que tengo ahorita, ni siquiera me puedo imaginar hacerme un tiempo para preparar una tesis o algo así. Y No. probablemente no creo que te importe o te sirva de algo. Sí, No, güey. Sí, soy licenciado en diseño ambiental y técnico. Ponle tú que... Saludos a los licenciados en diseño. Exacto. Ponle tú que, no sé, pensando así en un escenario hipercatastrófico, ¿no, güey? Un accidente, quedó mal de mis manos, lo que sea, pues bueno, ahí está la carrera. Que sí, no tendría el título, pero bueno, tengo el conocimiento. De hecho, he hecho cosas de diseño dentro de la música, con mis mismos proyectos. Entonces, no fue para nada algo que no me haya ayudado. No. Lo he usado. Pero sí, no, la neta estoy ahorita ya de lleno en la música. El conocimiento está ahí, tengas o no tengas el título. Eso no tiene nada que ver y puedes aplicarlo. Exacto. Y luego estudiaste música. Así es. ¿Cómo fue? ¿Fue inmediatamente después? ¿Dónde estudiaste música? ¿Cómo se estudia música? Eso me interesa mucho. Sí. Cuéntanos. Pues yo salí de diseño pues habrá sido que en junio. Me esperé 6 meses, literal de agosto a diciembre, porque quería como prepararme por algunos de los temas que pedían en el examen de admisión de la licenciatura en música, y en enero me fui a Guanajuato. Actualmente en el estado, lugares que ofrezcan carreras, o sea, a nivel licenciatura de música, solo está Guanajuato, la Universidad de Guanajuato. Aquí está en la escuela, en la Escuela de Música Luis Long, pero solo creo que tienen composición y educación musical. Y el Conservatorio de Celaya. Lo único es que el Conservatorio de Celaya pues es de paga. Y las otras dos son públicas. Entonces pues me fui a Guanajuato. Era la opción, digamos, más cercana. Era de donde yo conocía más gente que había estudiado. Entonces era como mi referente. Sí pasó por mi mente en algún punto irme a Ciudad de México y todo eso, pero... ¿A Bellas Artes? ¿Enseñan música en Bellas Artes? No. En el Palacio no. No, está pues en México hay muchos lugares, pero está el Conservatorio Nacional, está la Escuela Superior de Música de Lima, que tiene la vertiente de música clásica y la vertiente de jazz. Está la Olin Yolistli, hay muchas escuelas de muy buen nivel. Está una que, si yo me hubiera enterado en ese momento, seguro me hubiera ido, que es la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que es un proyecto fenomenal de fomento musical, donde tú aplicas y si te aceptan, es una orquesta, perdón, donde tienes tus clases y aparte estás tocando en orquesta y aparte te becan. O sea, no solo no te cobran, sino te dan una beca de como de 10,000 baros al mes. Un apoyo para vivir. Exacto.
Y está poca madre porque, pues, o sea, son 4 años de práctica orquestal y la verdad es que ya ahorita viéndolo en el mundo real, que he tenido oportunidad de tocar en algunas orquestas como invitado, los morros que salen de ahí, güey, son los que casi siempre ganan audiciones porque ya traen experiencia. ¿Qué es lo que pasa en todos los...? Tienen 4 años de experiencia de tocar Exacto. en orquesta. Es como si tú estudiaras diseño, pero desde el semestre 1 estás trabajando en despachos, estás haciendo práctica. Vas a ganar. Ahí sí aplica lo de estas empresas que piden 10 años. Recién egresado con 10 años de experiencia. Exactamente, güey. Automóvil propio. Exacto. Trabajos sobre objetivos. Exactamente, güey. Entonces, pues bueno, decidí al fin de cuentas irme a Guanajuato. Y pues la licenciatura en música es... Varia gente me ha preguntado eso y me he dado cuenta que mucha gente cree que es como... Licenciatura en música es aprendes a tocar todo. Y no, güey. O sea, por ejemplo, mi título es Licenciatura en Música Instrumentista con especialidad en violín. Normalmente, para tener una licenciatura en música, si no sabes nada, son como 10 años de carrera. O sea, desde empezar así de cero hasta la licenciatura, que es el formato de los conservatorios. En la música están las universidades que ofrecen licenciaturas y los conservatorios. Los conservatorios entras a los 14 años, 14, 15 años, haces ahí la prepa y mientras estás estudiando música y cuando terminas haces la licenciatura. Entonces son como 7, 8 años de carrera. Entonces yo en Guanajuato tiene el nivel medio, que sería como la prepa, y la licenciatura, pero yo entré directo a licenciatura porque pues ya de todo lo que tenía... Tenías 10 años trabajando con tu papá. Exacto, y aparte exámenes teóricos y eso, pues también había estado tomando clases particulares, ¿no? O sea, entonces así fue, güey. O sí. Y les enseñan cómo administrar, a poner una empresa, solo a música. ¿Cómo es eso? Cuando yo estudié, no. Lo más cercano a eso que nos enseñaron fue esta cuestión como de cómo armar proyectos musicales. Bueno, sí podría ser un poco parecido a emprender, pero más como con un enfoque hacia estas becas que tiene el FONCA o el Sistema Nacional de Creadores. Pero no, como tal, o sea, casi que el enfoque es 90% la técnica del instrumento, música de cámara, orquesta, lo que sea, y 10% como una que otra cosita así. Para que puedas vivir de la música. Pero la neta, y eso es problema de todas las escuelas de música, ese es el gran problema de las escuelas de música, güey. Que los músicos egresan y ven o sienten o sentimos que no hay campo laboral. Por eso esta creencia de que de la música no se puede vivir. Porque sí, claro, tú puedes egresar siendo un perro en el instrumento, pero si no se abre una audición en una orquesta, que se abre una cada 6 meses, si bien te va, a la cual llegan 15 güeyes tocando perrísimo de todo el país, y a veces hasta de otros países, pues ahí sí está muy, muy difícil, ¿no? Entonces, siento que ese es el gran problema de las escuelas. Hace falta como que tengan maestros con esa experiencia de decirle a los alumnos, oye, lo único no es tocar en orquesta, puedes hacer un chorro de cosas. Puedes grabar, puedes hacer tu propio proyecto, puedes producir tu música, aprender programas de audio. O sea, hay más campo laboral. Sí hay campo, la cosa es que los músicos muchas veces ni siquiera saben cuál es ese campo, ¿no? O cómo acercarse. ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue la transición de trabajar con tu papá a empezar ya con tu propio proyecto? Digo, sé que ahorita tienes varios, el cuarteto, el dúo, el de country, ahorita hablamos de todos esos, pero ¿cómo empezaste? Fue justo en la carrera. En la carrera, en algún punto yo le dije a mi jefe, ya no puedo, o sea, estoy viviendo en Guanajuato y no puedo estar yendo diario a ensayar, ¿no? Entonces en algún punto empecé a ir ya nada más a las tocadas, pues, y ya solo tocaba el violín. En ese momento le dije, ya, trompeta ya no, porque ya, pues, si estoy estudiando en la carrera de violín, como que está raro. Y así empezó, y ya en algún punto más bien también como que mi jefe ya decidió terminar la banda. Entonces ya, yo estaba en Guanajuato y la verdad, pues como en muchas carreras, amigos, o sea, por recomendación, algún día, justo este amigo que te digo, el Penjas, oye, compa, ¿puedes ir a tocar una misa? Es que no puedo, ¿me puedes ir a cubrir? Sí, fui, le gustó a la persona que me contrató y me empezó a hablar. Entonces ya de ahí, pues es lo mismo, ¿no? Hacer contactos, hacerte de una buena reputación, digamos,
como un freelance, ¿verdad? Básicamente. Totalmente. O sea, como un freelance, Sí. el que es diseño, el que es música, el que es foto, el que es marketing. Sí. Empezaste a freelancear. Exacto, y de boca en boca, o sea, que las recomendaciones de boca en boca. Bueno, yo así lo he sentido, ¿no? O sea, yo no soy muy hábil, por ejemplo, para manejo de redes y todo esto, pero pues creo que casi que ahorita vivo de recomendaciones de la gente con la que trabajo. Oye, a lo mejor me voy a saltar mucho, pero vi que hace poquito tocaste la sinfonieta del Museo Iconográfico del Quijote haciendo música de cámara. Sí. Se dice así, ¿no? Sí. Que es como, la música de cámara es la contraparte a la música de orquesta, ¿no? Es Digamos, en formatos pequeños. en formato pequeño. Es como, Exacto. la música de cámara son 4 contrapuestos. Ajá. ¿Cómo fue eso? Me imagino que está increíble, ¿no? Sí. Platícanos tu experiencia de eso. Eso salió porque me contactó un violinista, Héctor Hernández. Él es el asistente de concertino de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Pues tenemos ahí una buena relación y aparte me conoce, seguido voy a la orquesta también a apoyar y ellos tenían la ópera de Aida en el Bicentenario, entonces él es parte de la sinfonieta, entonces me dijo, oye, yo no voy a poder cubrir ese programa, ¿puedes? ¿Te avientas? Yo dije, claro, ¿no? O sea, porque la verdad es que creo que yo en música de cámara es de lo que menos hago. Entonces dije, pues sí, me aviento, ¿no? Quiero tener, porque aparte iba a tocar con maestros que tienen ya están jubilados de la USU y muchísima experiencia. Entonces yo dije, de aquí, aparte de lo que me van a pagar, por así decirlo, pues voy a agarrar un chorro de experiencia. Entonces estuvo bien chido, la neta, o sea, aprendí mucho, creo que salió chido. Y pues así fue, insisto, de recomendación. Y con que estar en el medio. Estar en el medio. Oye, y esto, digo, hablando ahora del otro lado, ¿te pagan bien, no te pagan bien? ¿Es gobierno, no es gobierno? Digo, nosotros lo vemos a los ojos de afuera, pues es el Fórum, ¿no? Es Guanajuato, es Claro. el gobierno. ¿Es gobierno, no es gobierno? ¿Cómo está ahí el tema? Ese show en específico, bueno, ese concierto, es que hasta ahí como que la jerga en lo clásico es diferente sí, a lo sí. popular. No hay que faltarle el respeto, ¿no? Este espectáculo. Este espectáculo, en realidad es del Museo Iconográfico del Quijote, que está en Guanajuato. ¿Y eso es privado? Sí, Ok. o sea, tengo entendido que tiene apoyo de gobierno, pero sí es una, digamos, no sé si sea una fundación, es privado. Entonces ellos tienen la sinfonieta y ellos le vendieron al Fórum Cultural el espectáculo. El programa. Tal cual. Así fue. Has intentado, si no me equivoco, entrar a una sinfónica. Ujú, Entiendo que es como algo así, como 1 en 1.000.000, ¿no? ujú. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te fue? ¿Qué tan difícil es? Cuéntanos. Fíjate que es una de las experiencias con las que todavía estoy lidiando cómo abordar. Ok. Porque sí es difícil, o sea, es básicamente oferta y demanda, ¿no? Hay muy poca oferta y hay mucha demanda. O sea, pocas veces se abren audiciones en orquestas y cuando se abren hay mucha gente que va a audicionar y gente que se prepara toda la vida para eso. O sea, desde que están estudiando todo su enfoque es eso, ¿no? Entonces, me ha sido complicado. He audicionado específicamente para la OSUG, creo que 3 veces. No he quedado ninguna de las veces. Pero sí es una experiencia que a mí me cuesta mucho trabajo. Insisto, a mí, porque no quiero decir que esté mal, ¿no? Porque te piden una lista de extractos de piezas orquestales. De esta sinfonía, de tal compás a tal compás. De esta sinfonía, de aquí a acá. No sé, 8 extractos orquestales, ¿no? Entonces, casi siempre dan como un mes. O sea, hacen la convocatoria y dentro de un mes es la audición. Tú te pones a preparar todo, estás acá lo mejor que puedas, porque obviamente ahorita ya, por ejemplo yo, pues ya vida de estar uno casado, tienes tus compromisos. ya si eres estudiante, pues tienes el tiempo, ¿no? Y normalmente, pues imagínate, es la audición a las 2, ¿no? X día. Llegas, hay 15 participantes. Lo que tienes que tocar son, no sé, 10, 15 minutos de música. Si eso lo haces, lo magnificas pues a 15. Multiplicas por 15. Pues es muchísimo tiempo. Y los jurados, que son gente de la orquesta y el director titular de cada orquesta, pues no tienen tampoco como que todo el tiempo, ni la cabeza, es entendible, como para escuchar a todos todo. Entonces ellos deciden qué pedirte. Son a cortina cerrada, es decir, tú sales al teatro, al escenario, está el telón cerrado,
no hay nada, está un atril con una luz, tal cual así como en las En las caricaturas. películas, Ajá, güey. además, sí. Llegas, participante número tal, Fragmento tal. tal fragmento, tocas. Tal fragmento, tocas. Gracias, siguiente participante. No sabes si les gustó, nada, güey. O tal fragmento, que así fue y lo voy a decir, no, porque creo que de esto se aprende. Mi primera audición, tal fragmento. Gracias. No te dejó terminar. No terminé ni uno, güey. Ok. Entonces, para mí, güey, lo que es muy complejo es que dices, le invertí un mes de estudio, ¿no? A esto. Y no toqué ni 15 segundos, güey. Entonces, claro que te mueve, güey. O sea, te mueve como en el sentido, a mí me mueve como en el sentido de decir, bueno, pues, ¿qué? O sea, ¿qué me está fallando, no? O sea, ¿qué escucharon tan mal como para decir, ya, no queremos escuchar nada más, ¿no? A veces, güey, la cosa con las audiciones de orquesta es que no es tan así, pues. O sea, uno lo ve así porque, pues, tú estás introyectando todo lo que estás sintiendo, ¿no? Pero luego ya de repente platicando con músicos que han estado de jurados dicen, no, güey, es que hay cosas como muy básicas que, por ejemplo, en una orquesta les puede gustar, pero en otra orquesta no. Entonces, la verdad, sí es un albur. O sea, es un volado. Sí hay cosas muy, muy específicas que no pueden, de las que no puedes prescindir. Que estés tocando afinado, que estés tocando con un sonido decente, que tengas buen pulso, ¿no? Esas tres son como lo básico. O sea, si empiezas y estás de a tiro de desafinado, pues no, en ninguna orquesta te van a aceptar. Entonces, pero así es, güey. O sea, y hay gente que dice, por ejemplo, me platicaba un compañero de ahí de la USUC, del concertino de la orquesta de Filadelfia. Duró desde que salió de su carrera hasta que consiguió ese puesto 30 años, güey, sin trabajar. O sea, de freelance. Ah, ya. O sea, digamos, desempleado. Buscando la papa con tal de poder entrar a la Ajá. orquesta. Y dices, güey, o sea, y si tú lo ves, es el concertino de una orquesta perrísima. Para uno es como lo máximo. Pues no, güey, o sea, también esa gente así le pasa, ¿no? Audiciones y audiciones y audiciones y nunca quedan. Entonces, ya como conclusión, para mí, yo solamente como que he tenido que, todavía tengo que ecualizar en decir, ¿para esto estoy en la música? O sea, realmente esto es, o sea, esto me llena, pues, o sea, no sé, es algo que me cuesta todavía mucho trabajo, güey, de repente como convencerme de que es como de que sea mi ideal, ¿no? De que es en lo que quieres trabajar para llegar a ello. O sea, como que si esa fuera la meta, por así decirlo. Exactamente, güey. Sí. Cuando justo acabas de decir que hay N mil caminos que el músico puede tomar. Porque a fin de cuentas, güey, un trabajo en orquesta es, digamos, de lo más seguro o de lo más parecido a lo que puede ser un trabajo en una empresa, ¿no? Tú vas, cumples tu horario, haces bien tu trabajo, recibes tu buen sueldo cada quincena, prestaciones, todo. O sea, es una vida muy cómoda. ¿Cuánto gana alguien de una orquesta en promedio, pues? O sea, ¿qué se gana en una orquesta? La neta es que varía mucho, o sea, varía mucho dependiendo de la orquesta, pero son como los sueldos ordinarios, amigos. O sea, hay orquestas que ganan desde 12,000, 15,000 pesos, hasta orquestas que ganan 40,000, 50,000 pesos. Con la diferencia de que viajan. No. No necesariamente. No, o sea, por ejemplo, no sé si tú estás en la orquesta de Jalapa, que es de las más antiguas y creo que no sé el dato, pero es donde ganan mejor. Pues bueno, ellos viven ahí, ¿no? Y van y te ensayan como una oficina, tal cual. La cosa es la competencia. O sea, por ejemplo, si ahorita se abre una audición para Jalapa, ten por seguro de violín, ten por seguro que músicos de todo el país van a ir ahí. Porque es igual como en las empresas. Te da como un cierto prestigio tocar en ciertas orquestas. Y eso no quiere decir que haya orquestas más malas que otras, solo hay orquestas que tienen más prestigio porque son más antiguas. ¿Tienes idea de cuántas orquestas hay en México? ¿Se sabe ese dato? ¿Profesionales? Ajá. No hay tantas, mira. Está Jalapa, está Nacional, está UFUNAM, está Ciudad de México, está la del Politécnico, bueno, la USUG, la de Aguascalientes, la de Acapulco, la de Sinaloa.
O sea, yo creo que no pasa de unas 20, 25 máximo. Que justo es a lo que iba. Hay poca oferta, ¿no? Es como, siempre lo he dicho, perdona mi comparación, porque aparte sé que lo odias, pero es como el entrenador de fútbol. Pues puedes trabajar en 12 equipos o 18 equipos. En México, obviamente, Sí. pues. Y si no, pues... Exactamente, güey. Pues no, amigo, cáigale, ¿no? Es una ¿Qué está? es una analogía perfecta, güey. O sea, yo creo que es igual de competido como el fútbol. Con la diferencia que en el fútbol sí también es, bueno, por lo que yo he escuchado, no tengo evidencias, pues también es mucho como tener los contactos. Sí. Sí, la verdad es que ahorita, aunque, y espero que no me odien los músicos del medio, se dice luego de repente que no, que las audiciones ya están truqueadas y que ya saben quién. La experiencia que yo he tenido, o sea, la neta está muy difícil que haya, digamos, ese chanchullo. O sea, que también yo creo que para mí no es lo ideal que te elijan solo porque toques bien, güey. Porque también, o sea, no te conocen, no sabes si estás medio loco, güey. Sí. Si a lo mejor vienes vetado de 4 orquestas, ¿no? O sea, entonces, porque pasa seguido que llegan músicos que tocan muy bien y a los 6 meses se salen de la orquesta o los corren porque traen muchas broncas, ¿no? Porque la música tienes que cuidar mucho tu salud mental también para ser artista en general, yo creo. Justo eso, te decir, ¿por qué crees que hay que cuidar mucho la salud mental del artista? ¿O dónde radica ahí? Puta, güey. O sea, es muy complejo, pero yo creo que principalmente porque todo el tiempo te estás aferrando a hacer algo que parece no tener sentido. Ok. En el sentido de que, vaya, vivimos bajo un sistema capitalista, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las actividades de los oficios, tú haces algo y recibes una remuneración. Algo que produces algo Exacto. que cumple una necesidad y ganas un dinero. Y es muy claro, ¿no? Y el arte a veces está en un limbo, ¿no? O sea, Sí, porque o sea, ¿cómo te puedo yo justificar que, como la semana pasada que hicimos la octava de Mahler con los UG, es que eso, para mí, güey, genuinamente, es algo que la gente que la escuchó, yo estoy seguro que siguen, o sea, que algo les extasiados. movió en su vida. Pero ¿cómo compruebas eso, güey? Sí. No es como un fontanero que llega y dice, pues ya baja el baño, güey. O sea, no, ya pues no sí, tiene, ya baja. ya no tiene gotera, joven. Exacto, es evidente, ¿no? En la música, en el arte, no, güey. Entonces, darle un valor monetario o cuantitativo a eso está muy cabrón. Y es ahí donde la salud mental dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? Claro. Estoy haciendo algo que en este mundo nadie lo aprecia o nadie lo paga o Sí. nadie lo reconoce. Y muchas veces porque a veces ni tú mismo sabes qué valor darle. O sea, tú mismo no sabes como qué precio le pongo a esto, ¿no? O sea, para ti tiene mucho valor, pero no es monetario, pues. Ya. Sí, hay que cuidar la salud mental. Sí, güey. Todos, no, Porque más los aparte hay artistas. que comer, güey. Es lo más importante. Sí. Oye, Tobar, Inda Midland, si no me equivoco, Cuarteto Solar, Chacté. ¿Cómo tienes tantos proyectos? Cuéntame el que quieras, cuál empezaste, cuál está activo, son colaboraciones. Entiendo que en algunos como que vas de invitado algunos Sí. días, ¿no? ¿Cómo fuiste al Vive Latino, si no me equivoco? güey. Estuviste en el Vive Latino, o sea... ¿Qué onda? Sí. ¿Qué onda? Cuéntanos ya. Pues la neta sí, mira, sí proyectos, por así decirlo, propios, pues es el Cuarteto Solar, que estoy con mis carnales, con mis hermanos de sangre, pues, y un bataco que es como si fuera nuestro carnal. Ese proyecto, pues, es el que más años tiene, ¿no? Empezamos en 2010, es un proyecto de jazz, por así decirlo, donde hacemos pura música original. La mayoría son composiciones de mi hermano mayor, Alberto. Y ese proyecto sí es como de los más... Es raro, güey, insisto, porque es como de los más... es que no quiero decir formales, porque no es que lo otro sea informal, pero... Donde más hemos invertido, digamos... Más tiempo. constante. Ajá. Pero a la vez es como... con el que a veces menos tocamos, porque también la música es un poquito más compleja, no es algo tan comercial. Con Inda Milan, pues es un proyecto de Karen, que es una chica abogada, cantautora de Irapuato. Que es country, ¿verdad? Es como country folk. Y ahí sí estoy totalmente de invitado. O sea, ella me habla, le digo, si puedo, no puedo. Si no puedo, no hay pedo. Y si puedo, pues excelente, ¿no? Y con ellos tocamos en el Vive Latino. Ellos entraron a una convocatoria
no recuerdo el nombre, pero una agencia como de management de Ciudad de México. Y de una cosa así como tipo de 350 bandas que se inscribieron. 25 llegaron a la final, entre ellos estaba In The Midland. Y pues terminamos ganando la competencia que fue en Ciudad de México. Hicimos 2 shows allá. Estaban de jurados pues gente importante del medio, obviamente organizadores del festival. Y tocamos en la aldea musical del Vive Latino, que es un espacio del Vive Latino que es como justo para vincular a los artistas con agencias de management, con sociedad de autores y compositores, y se dan charlas es más como de la industria. Entonces estuvo bien chido, pero la verdad es que Karen es una chava súper movida, o sea, le encanta su proyecto, está totalmente entregada, casi me atrevo a decir que ella es abogada, pero trabaja para su proyecto. Y Chacté es un proyecto que tengo con uno de mis carnales, con Paulo. Ajá, que toca el bajo. Ese proyecto está muy cagado, güey, porque empezó siendo algo, dijimos, vamos a hacer algo para... En el gremio de la música, no me gusta mucho esa palabra, pero se le conoce como el hueso, ¿no? O sea, cuando sale algo... Ajá, exacto. Okay. Como cuando sale algo de rápido, vas, tocas y rápido, ¿no? Entonces, esa era la intención. Y luego ya después, pues yo, bueno, los dos, todos estamos muy metidos en el jazz. O sea, me refiero a mis hermanos y a mí. Yo estoy muy clavado en el jazz. En realidad, el jazz es como mi pasión. Hago de todo, pero el jazz es lo que me llena, ¿no? Y empezamos a tocar con un guitarrista que es de Sonora, pero vive en Guanajuato, que se llama Aldo León. Y y empezamos a tocar jazz, güey. Y el proyecto empezó como medio que a mutar. Ahorita ya yo hice un repertorio original. Ya tenemos 8 canciones originales. Bueno, yo las compuse las 8. Ya incluso le cambiamos el nombre. Como para que sea una cosa el dueto con mi hermano. Y ahora ya va a ser este grupo que se va a llamar Swing de Catiej. Swing de Catiej. Swing de Catiej. Ok. Es literal cómo suena la frase swing de barrio. Exacto. Swing de Catiej. Entonces, y la idea es igual, hacer música original con ese proyecto, más como en un estilo de el jazz francés de los años 30, 40 por ahí. Y hay un percusionista también. ¿Y en qué momento vives? No sé, güey. Yo justamente me pregunto eso también. Aquí está tu esposa y ya nada más hace cara de... ¿Con qué? Güey, la neta sí es un pedo, güey. Hace poquito vi una entrevista ahí de un güey que dice una frase que dije, güey, sí es cierto. El gran problema de los músicos, güey, del por qué es tan difícil vivir de la música, es que nos encanta hacer música. Tocar, güey. Entonces, tú podrías tocar todo el día, diario. Exacto, güey. Entonces, si llega alguien y te dice, oye, fíjate que no tengo dinero, pero mire, bueno, sí está bien. O sea, yo voy a pero y te toco, pero tal de tocar. Exacto, güey, pero eso está mal, güey. Bueno, para mí, no, sí ya está desde mal. un punto de vista profesional, está mal, güey. El pedo es que como te encanta, güey, bien seguido me pasa, de verdad, pregúntale a ella, digo, no mames, ¿en qué momento? Pues hoy, güey, ¿no? O sea, ¿en qué momento me comprometí a tanta cosa, no? Pero la verdad, no voy a jugar como esta carta de, ay, sí, pobre de mí, ando bien cansado. Güey, me encanta, güey. Y sí estoy bien madreado a veces de que llego ya en la madrugada a la casa. Pues esa vez del Vive Latino, güey, la logística estuvo así... Man. espantosa. Y no por ellos, o sea, literal un día antes nos avisaron así de a las 11 de la noche, oigan, mañana el soundcheck es a las 9 en Ciudad de México, güey. Entonces salí a las 4 de la mañana en carro, pero como te encanta, güey, es como, sí estás ahí inventando madres y, ¿por qué? Pero ya cuando estás en el escenario, la neta sí, o sea, sí vale cada maldito segundo. Sí, hay una adrenalina en el escenario, sí, ¿no? Sí, la verdad sí es bueno, para mí sí es una pasión muy... Pocas cosas en la vida, si no es que me atrevo a decir que casi ninguna, me dan esa satisfacción, esa pasión de lo que sientes cuando estás en el escenario y sientes la energía, ¿no? Cuando estás tocando con algo que suena chido, ¿no? También a veces... A veces dices, puta madre, todo sea por comer. Sí, güey, la verdad también pasa, ¿no? Claro. Calzada 113, Simbiosis y Canciones Efímeras. Son tus discos. Ya hay más, güey. Ya hay más. Calzada 113 fue el primero del Cuarteto Solar. Simbiosis fue el segundo. El tercero fue Sweet. El cuarto fue Música de Cañerías y Canciones Efímeras y Música de Cañerías. Y el quinto, que acaba de salir, Del Suave Aliento de las Palabras, que es un programa que hicimos con una cantante, con Tani Ugalde.
Órale. con textos novohispanos de Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco de Terrazas y música original. Disponibles en Spotify. Todos menos el último, pero sí. Menos el ya último. pronto. Ya pronto. Sí. Justo eso. Yo hoy estaba escuchando Canciones Efímeras, que es tengo entendido que está inspirado en unos cuentos de un autor que Sí. no puedo pronunciar su apellido. Es Charles Bukowski. Charles Bukowski. ¿Qué es eso? O sea, cuéntanos cómo surgió esa idea, qué hicieron ahí. Casi todos esos proyectos del cuarteto han sido, digamos, la semillita de mi hermano Adalberto. Charles Bukowski es un poeta súper importante, güey, del siglo XX, inglés, si no me equivoco. Pero era un güey muy, muy crudo, güey. Su poesía y sus textos es así súper crudo, güey. O sea, era un güey, se la vivía a pedo, güey, así. Ese sí vivía así, esta vida de artista así súper hardcore, ¿no? Pero, o sea, digamos, su manera de escribir es muy interesante. Y es interesante porque fue un programa, casi siempre con el cuarteto, trabajamos así, como por proyectos, digamos. No es como muchos grupos que pues van haciendo rolas y rolas y rolas y ya, ¿no? Siempre ha sido como por proyectos y ese proyecto fue eso. O sea, la música está inspirada en esos textos, pero no hay voz, güey. No hay nada que esté diciendo los textos, solamente. Y es jazz, ¿verdad? Sí, jazz fusión, digámoslo. Ajá. Entonces, eso te digo, las ideas originales fueron de Beto, pero siempre la manera de trabajar con el cuarteto, o sea, llegaba mi hermano Beto con los papeles, aquí está la melodía, estos son los acordes, y vamos a darle y darle y darle y que vaya la rola evolucionando. Entonces, es un comentario recurrente de algunas personas que nos siguen, que nos dicen, güey, yo escuché este programa hace 2 años y ahorita suena a otro pedo, ¿no? Porque es justo lo chido y lo interesante del jazz, bueno, del jazz que nosotros hacemos, es, digamos, o sea, sí hay ciertas cosas a las que tenemos que seguir, pero es como abierto. Y la verdad, y esto es del jazz en general, mientras tú sigas creciendo como músico, pues el proyecto va a seguir creciendo creativamente. Y hemos sentido que es totalmente normal cuando de repente estamos como atascadones, y casi siempre coincide porque alguno de la banda pues anda con algún pendiente o en un jale que le consume mucho, así, ¿no? Pues sí, todos los discos han sido como con esa premisa, ¿no? La premisa del Solar siempre fue hacer música original. Y como por un proyecto. Eso nunca nos pusimos de acuerdo, pero empezó a funcionar muy bien. Oye, me quiero hacer pausa en Simbiosis, que ese no lo escuché, tengo que reconocerlo. Pero ¿por qué Simbiosis? Y ahorita te explico por qué la pregunta. Mira, ese es el segundo disco y en ese entonces un poco la idea del proyecto era fusionar como el jazz de vanguardia con música tradicional mexicana. Después nos valió sorbete. En un afán de autenticidad dijimos, güey, yo jamás en mi casa escuché música de mariachi, de son, o sea, pues no, simple y sencillamente no crecí con eso. Dijimos, ¿por qué estamos queriendo fusionar algo con lo que no crecimos? Que no conocemos. Exacto, crecimos escuchando otras cosas y tocando otras cosas. Entonces, un poco en ese momento, por eso fue ese nombre. Bueno, la simbiosis es este proceso biológico que tienen como dos seres vivos, digamos, en el que como que se fusionan tal cual y generan un ser nuevo, algo así, no recuerdo. Y es que Simu se llama, que es el nombre de la asesoría, de la consultora, se llama Simu por simbiosis y mutualismo. Entonces, simbiosis es cuando dos seres vivos se ayudan entre sí, así tal cual, se cooperan entre sí. Y entonces por eso dije, órale, qué chido que ahí conectamos, ¿no? Se me hizo chido. Sí, creo que fue por eso y por la manera de trabajar que empezamos a tener. Perdón, que era como muy lo que te digo, o sea, ahí está la rola y en los ensayos la íbamos desarrollando entre todos. Era una colaboración. Sí, ahí había un poco un tema de simbiosis. Exacto. Oye, ahorita hablaste de que no está en Spotify. ¿Qué onda con la era digital? ¿Cómo ves la música? ¿Para dónde va? ¿Cuál es tu opinión de alguien que sí estudió música, no? ¿Qué onda con toda esta tendencia de las plataformas y TikTok y bla, bla, bla? Mira, creo que por un lado, sobre todo plataformas como TikTok, Instagram, le han abierto la puerta a muchísima gente con talento increíble y con propuestas increíbles
que si no fuera por esas plataformas, nadie nunca los conocería, ¿no? Y eso a mí se me hace poca madre. Por otro lado, específicamente las plataformas de música, pues, sí entiendo la parte, bueno, la verdad y sí yo sí tengo como una opinión un poquito áspera, porque primero, para uno como artista, güey, si no eres un artista, o sea, global, fuertísimo, está muy cabrón. O sea, antes como quieras, si tú tenías tu proyecto, pues podías vender tus discos, incluso, ni siquiera sé si exista todavía, pero nosotros llegamos a ir a Mix-Up para preguntar cómo podíamos acomodar los discos ahí, y era relativamente fácil, güey. Entonces ya es por consignación, o sea, literal los traes y lo que se vende es tuyo, güey, no hay pedo, ¿no? Tenían, digamos, en su estatuto como empresa que era una manera como medio de apoyar a los artistas locales. Local. Pero las plataformas sí está muy, muy cabrón, güey. O sea, ya para ti como músico independiente, o sea, sí tienes que pegarla mucho, que de hecho es el fenómeno que ha estado sucediendo. Gente que sube sus rolas a TikTok, de repente le pega una y se vuelve fuerte en Spotify y empiezan a monetizar. Pero Spotify es una Risa. es una patada en los, ya sabes qué, güey. O sea, te dan una cosa así como 20 centavos de dólar por cada 1000 o 2000 reproducciones. O sea, está muy cabrón, güey. ¿Ustedes monetizan en No. Spotify? No. O sea, el año que mejor nos fue que con lo que monetizamos, bueno, sí monetizamos, pero no ganamos. Sí, o sea, no es representativo. Exacto, el año que mejor nos fue, pues con eso volvimos a pagar la suscripción del TuneCore, que es con lo que está tu música en todas las plataformas. ¿Cuánto vale por subir tu música Bueno, a lo que yo me quedé, como 2,500 al año. para que esté tu música? Lo que dices, En todas. Sí. Lo que dices lo entiendo porque no quiero mentir en el dato, pero según yo, el 1% de los artistas acaparan el 90% de las reproducciones. O sea, llámese que el 1%, ya no sé, J Balvin, todos estos, acaparan el 90% de las reproducciones. Que tú dices, no, Y es ahí, imposible güey, competir ahí. sí, y ahí entra una cosa bien importante que es entender cómo está funcionando la industria ahorita, güey. Porque, por ejemplo, Spotify, igual, no quiero mentir, no sé exactamente cómo está la cosa, pero el algoritmo, cómo funciona, es que si las personas no dejan de escuchar tu rola después de 20 segundos, ya como que automáticamente dejas de monetizar. Entonces, lo que ha sucedido con los artistas más globales, Bad Bunny y toda esta banda, es que los productores, que saben muy bien cómo funciona, hacen rolas, empiezan a producir rolas para que la gente se quede escuchándolas. O sea, está el arte o la música totalmente condicionado a un aspecto de si es rentable o no. Y que para uno como artista, y me voy a escuchar así súper romántico, güey, para eso a mí se me hace súper de la burger, güey. No, pues claro, no es el fin de hacer música. O sea, Pues no, güey. no es el fin de hacer arte. Entiendo que a lo mejor ellos es un negocio. Está bien, ellos están haciendo un negocio. Sí, sí, Ok, sí. chido. Tú estás haciendo arte, tú estás haciendo música. Sí, y que puede llegar a ser arte también lo que esa banda hace, ¿no? O sea, yo no, de veras, genuinamente, yo no estoy peleado con ningún género, con nada, güey. Yo creo que todo tiene su valor. Honestamente, para mí, por ejemplo, esa música, yo el valor que le veo es más que el cantante o los cantantes en los productores, güey. Digo, esos güeyes son unos perros de la industria. O sea, yo quisiera saber lo que ellos saben. Beyond the Drums, ¿no? Pues solo escucho ese güey en todas las Exacto, güey. rolas. No sabes ni quién es, No sé quién güey. es, pero está en todas las rolas. Exacto. Y con todos los artistas. Sí, Y entiendo que es el productor. Sí, sí, sí. Es el que los produce. Exacto, güey. Entonces, eso es lo que está como un poquito complicado del Spotify, o bueno, de las plataformas En general. de reproducción. Y entonces, pues no sé, güey, es como un arma de dos filos. Honestamente, no sé qué vaya a deparar, güey, para el futuro, para la gente que hace más como arte independiente o música. Porque sí se ve el panorama muy gris, la verdad. Y es un sentir general. Yo que he platicado con colegas que dicen, güey, está acabado. Está difícil. Retomando lo que dices de que la música está diseñada, yo escuché, antes creabas un disco, ¿no? Sí. Crear un disco. Y luego fue crear una canción, ¿no? O sea, con que pegue el sencillo. Ujú. Yo he visto que ahora literal lo que creas es los 8 segundos, los 12 segundos virales de TikTok. Exacto. Entonces, ahora el productor piensa en, vamos a hacer una canción que, ni una canción, un fragmento de 8 segundos, 12, 30, que sea muy viral en TikTok, Sí. ¿no? Y entonces es como, ya, ese es el proyecto musical ahora. Vamos a hacer 30 segundos para TikTok. Que de hecho ahorita creo que, si no me equivoco, fue Adele.
No sé cómo hizo que logró que Spotify ya no se va, no sé a partir de cuándo, pero ya no vas a poder escuchar canciones en aleatorio. En un disco. Es tu disco, así que ese es como un tema, ¿no? El disco cuenta una historia. Exacto, güey. No lo pongas en random. Ahora, no todos, güey. No todos. Sí, La gente que está, digo, no que estén solo por el varo, pero, o sea, la gente que sigue haciendo singles solo por, digamos, por monetizar, pues lo va a seguir haciendo, ¿no? Pero justo eso es a lo que me refiero, que lo que se me hace como que no está chido es condicionar tu arte para que sea rentable. Ya no hay realmente ya no hay esta libertad Una de expresión. elección de la gente. O sea, tú antes ibas a la tienda y decías, hasta podías escuchar los discos, ¿no? Me gusta, no me gusta, si me gusta, lo compro. Y era súper normal, güey. O sea, güey, esto sí es un tema como hasta medio de inflación. Con lo que comprabas un disco hace 10 años, güey, pagas una suscripción mensual de Spotify hoy. Y escuchas que no lo haces, güey. Pero tienes puedes acceso. escuchar. Exacto. Es una broma la cantidad de acceso a música que tenemos para escuchar. Pero estás de Tu acuerdo que rola. nadie le da, o sea, nadie se da abasto, güey. Nadie escucha la cantidad de música de que No. podrías escuchar. No. O sea, eso es lo que es un poco, se ha vuelto un poco como raro, güey. Sí, no, está... pues obviamente el que pierde pues es el artista, ¿no? Sí. O sea, porque por esa suscripción tienen acceso a tu música, pero ni la oyen. O sea, Exacto. entonces, si yo quisiera oír tu música, pues ya no te la pago porque ya tengo acceso a ella. Sí. Tengo acceso a ella, pero no la voy a escuchar. Exacto. Porque voy a escuchar mejor otras cosas. O escuchas porque es, como dices, es la rola viral del TikTok, pero no sabes ni quién la canta, ni Esa es quién- otra. Entonces, pues a ti como artista, ¿de qué te sirve, no? Que luego ya me pasa que veo un TikTok, está cagado, pero luego yo digo, escucho la rola en el radio y digo, ¿y por qué esa rola está en el radio, no? O sea, porque todavía soy un ser raro que escucha radio Sí, yo cuando también. manejo. Cada vez conozco menos personas que escuchan radio, pero digo, ¿ahora por qué está esa en el radio? O sea, esa rola ni está chida, o sea, está chida a los 8 segundos, Sí, pero la rola no. sí. Oye, Tovari, hablando un poco ya como del otro lado de las finanzas, del emprendimiento, ¿cómo es la vida del músico en finanzas? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo llegan los ingresos? ¿Hay boletos cuando vendes un show? Entiendo que tú tienes muchas modalidades, ¿no? O sea, te contratan a ti, pero también estuviste en un festival de jazz. Cuéntanos más o menos tu panorama en ese sentido, pues. Mm, La neta depende mucho del ámbito, amigo. O sea, el ámbito, por ejemplo, de la música clásica, monetariamente es muy distinto al ámbito, por ejemplo, del jazz o de la música popular como el rock y eso. El que está, ¿cómo te diré? La inversión que más te puede dejar, por ponerlo así en, Sí, sí, en sí, términos en business. ajá, es a lo mejor el hacer música popular, o sea, rock, pop, porque tienes que invertir muchísimo y a ver si te pega. Pero si te pega, puta, es en lo que mejor te va. ¿Sí me explico? Sí. En el jazz es como... Yo creo que el jazz es lo que está más complejo, güey. Es lo que está más jodido porque tienes que invertir muchísimo, sobre todo tiempo y preparación, que es... A mí me encanta, güey, o sea, estudiar, sacar solos, estudiar frases, escuchar música, pero la retribución no siempre es o sea, no es tan buena. Y en la música clásica, como la verdad la música clásica, o sea, las orquestas, todo esto, siempre están ligadas o a universidades o a gobierno, pues es bastante aceptable. Es donde, digamos, el ingreso es bien. Exacto, y es lo que te digo, ¿no? Tienes tus prestaciones, tienes todo esto. En el jazz hay como 2, 3 opciones, no sé, por ejemplo, yo tengo varios colegas que tocan en cruceros. Es como un gig muy redituable. Pero, pues bueno, tienes que estar 3, 4 meses en un crucero, ¿no? Es como, digamos, ese sacrificio del tiempo, más si ya estás casado, tienes familia, lo que sea. Sí, no, si yo le digo a mi esposa, me voy 4 meses a trabajar, se me va a mandar, pero al chilaquil, exactamente. Y eso, ¿no? güey, la neta, por eso es como muy importante que si, esto es un consejo, que si te dedicas al arte, sí es un tema que tienes que platicar con tu pareja si estás pensando en formalizar, oye, este estilo de vida es así. O sea, yo tengo la fortuna de que mi esposa también se dedica al arte y ella lo entiende. Y aún así, güey, es complejo para los dos. Pero bueno, ya me fui por otro lado, güey. No, Pero bueno, está bien. más o menos es un poco así. Aunque yo, por ejemplo, la verdad es que como yo he tratado como, bueno, no sé si ni siquiera si lo he tratado, güey, o así, o simplemente se ha dado.
como de volverme un poquito versátil. Digamos, yo tengo como freelance, como pues por así decirlo, mis tarifas, ¿no? Entonces ya me habla así, oye, me habla, no sé, alguien y ¿puedes tocar un show de esto y esto y esto? Ah, sí, mándame las rolas. Las escucho y digo, ¿qué tan complejo está lo que tengo que hacer? Ah, pues te cobro tanto por el show. Ah, órale, se arma o no se arma. O, oye, por ejemplo, para grabar tengo como otras tarifas, porque es lo que te decía dentro de la música, güey. Hay como varios campos en los que puedes, entonces... ¿Nos puedes compartir, o sea, literal, cuáles son esos campos a los que tú te dedicas? Por ejemplo, mira, yo hago eventos sociales, porque sé que los haces, ¿no? Como violín. O sea, pues, cuéntanos, ¿qué haces tú? Ese me faltó, sí. Por ejemplo, los eventos sociales, o sea, lo que es... Yo como violinista, por ejemplo, toco mucho en misas. Es una cosa por el instrumento, o sea, la gente, pues para la misa, el violín es más apto que, por ejemplo, en una recepción. Sí, también te piden el violín, pero también es, por ejemplo, mucho el sax, ¿no? Entonces, pues en una misa, pues así, hablando de números, no sé, por una misa de 1 hora, pues yo, por ejemplo, ando cobrando como 1,000 varos, ¿no? 1,000 varos la misa. Entonces, puede haber un fin de semana que te salen 3 misas, pues no está nada mal, ¿no? Que Para es una bien, semana. Exacto, que es 3,000 pesos en un sábado. Ujú. O por otro lado, lo que es como música popular, cuando toco con esta chica o con otras bandas que hacen folk, rock, todo eso, pues ahí sí trato de que mis tarifas sean un poquito más accesibles porque entiendo que ellos le están invirtiendo un chingo, ¿no? O sea, Que es un proyecto que van haciendo, que va y aunque no vaya creciendo, haciendo, amigo. que o sea, va creciendo. Perdón. exacto. Entonces, ahí sí trato como, pues, sobre todo negocio más. Claro. Cuando grabo, creo que yo ahorita sí soy como de los que está un poquito más arriba. Y a veces la gente me dice, oye, pero pues es que, ¿por qué tanto si es nomás 1 hora? Le digo, porque en la grabación, güey, en el tema de grabación de audio, ahí sí, digo en todo, ¿no? Pero ahí sí, el tiempo es dinero, güey. Entonces, si a mí me contratan como músico de sesión y yo llego y les hago un jale en 15 minutos, eso es mejor para ellos, güey. Claro. ¿Para qué me Súper quieren? rentable. Exacto, ¿para qué me quieren ahí 3 horas, no? Pero me ha pasado que banda que, literal, güey, llego, grabo, no sé, 20 minutos. A ver, pero... ¿Y si hacemos otra toma? O sea, como que se sienten como si los estuvieras Sí, estafando. claro. El típico de que llega alguien y arregla algo y son 5,000. ¿Por qué tardaste un segundo? Ah, no me tardé un segundo, son años de Sí, preparación, de exacto. saber. Sí grabé en 15 minutos, pero porque soy una pistola que Sí. tengo toda la vida estudiando. Y que hay gente que a lo mejor, y digo, porque es normal, ¿no? O sea, la música, como en todo, pues hay gente que está en un nivel, hay gente que está en otro, pero a lo mejor lo que uno puede llegar y grabar en 15 minutos, a lo mejor esas personas han tenido la experiencia que hay músicos que lo graban en 2 horas, ¿no? O que necesitan una partitura. Por ejemplo, yo siento que yo tengo ese plus ahorita. Es como todo un tema, pero los músicos de cuerda, o sea, violinistas, violistas, chelistas, están muy acostumbrados a tocar con partitura, pues. Como que si no hay una partitura, no. Porque así es la formación. Yo afortunadamente como que me he metido a entender otros temas de la música, como la armonía, todo eso. Entonces a veces a mí me pasa que me mandan, como te digo, las rolas, las escucho, saco la armonía, empiezo a idear 2, 3 cosas, casi casi que en el camino. Llego y grabo y, ay, oye, Partitura. ajá, incluso me han llegado a decir, oye, es que voy a tener un show en Ciudad de México. ¿Puedes ir? No, pues que no puedo. ¿Y cómo le hago? Es que pues voy a llevar a otro violinista. Y ahí sí, pues perdón, vea, pero como oportunidad de negocio, pues si quieres te hago el arreglo, yo te lo escribo. ¿Y cuánto Y me se cobras? vende. Claro. A eso me refiero con que sí hay muchas cosas que puedes hacer. Claro, necesitas también capacitarte en eso, ¿no? Sí. No quedarte con lo que aprendes en la escuela o... Diversificar. Exacto. Perdona que te pregunte, pero no entiendo. ¿Qué tipo de proyectos te invitan a grabar? O sea, ¿en dónde, en qué momento yo necesito un violinista para que grabe qué? Fíjate que me hablan mucho como cantautores. O sea, que traen sus rolas, vienen a grabar. Ellos, literal, voz y guitarra. Y dicen, se me antoja meterle aquí un violín. Entras tú. Entonces, ahí también, repito, los contactos, ¿no? Le dicen al del estudio, oye, un violinista que pueda aquí grabar. Y ya si el del estudio sabe que el chavo o la chava no trae partituras, no... Pues ya sabe, le voy a hablar a este güey porque este güey no tiene pedos, ¿no? Casi que lo escuchas y en ese momento lo acompañas. Exacto. Entonces, eso, o por ejemplo, también se graba de repente mucho que... pues ensambles, por ejemplo, me piden mucho, oye, aquí queremos meterle un cuarteto de cuerdas, yo me encargo de conseguir a la gente
y ya vamos y grabamos. Si no hay música, pues yo hago el arreglo igual, ¿no? Entonces, pero pues de todo, amigo, la neta, o sea, desde baladas, he grabado, digo, así, de cantautores, con estas bandas de folk. Una vez grabamos por una banda eran de Sonora, hacían un punk rock así, pero hardcore, güey, así, gritos así, y esos güeyes andan girando en Alemania, Noruega. Y estuvo muy cagado porque llegamos y mira, güey, esta es la rola, nos las ponen en los audífonos y yo decía, ah, cabrón. ¿Y qué quieren que grabemos ahí, no? ¿Y qué grito yo también, o Sí, güey, bien raro. Y no, pues a ver, y querían una línea así súper sencilla y luego yo, porque también vas agarrando el callo, ¿no? Oye, güey, si aquí le metemos esto, y empecé a ver unas cosas así medio como de rock, pero en el violín. Sí, güey, se escucha bien chingona. Entonces eso, no es que no lo vas a cobrar extra, pero dices, pero está chido, porque si vuelven a venir a grabar, estoy seguro que me van a volver a hablar a mí. Claro. Entonces, de todo, güey, la neta es que a lo que se pueda. Oye, ahorita dijiste, este es un consejo. ¿Qué otro consejo nos podrías dar? Sobre todo a alguien que pues está en una carrera musical, llámese alguien que está, no sé, que toca en un bar o a lo mejor que toca en un grupo social, versátil, perdón, no. ¿Qué 2, 3 consejitos que digas? Miren, chavos, si yo hubiera sabido esto, ahí les va, se los regalo para que vean. Yo creo que para la gente que esté estudiando una carrera en música como tal, busquen adquirir la experiencia real. Y creo que honestamente esto aplica para todas las carreras, güey. O sea, voy a decir algo que puede resultar un poco polémico, pero no olvidemos que aunque tiene buenos resultados y es muy noble, pero la educación en muchos casos no deja de ser un negocio. Claro. Entonces, si tú realmente estás en una carrera musical porque quieres vivir de eso, no te quedes con lo que te enseñan en la escuela. Estés en la escuela que estés. Por ejemplo, si hay gente, yo he conocido casos, ¿no? De que es que estudia en Nueva York, en Berkeley. Claro, güey, pero la gente que estudia en Berkeley, que es de las mejores escuelas de música, no tiene el nivel que tiene porque estudia en Berkeley. Tienen el nivel que tienen porque viven en Boston, donde hay una actividad impresionante. O la gente que estudia en el New York School of Jazz en Contemporary Music, pues tienen el nivel porque viven en Nueva York y en Nueva York se respira y se vive el pinche jazz día a día, ¿no? Entonces creo que ese sería el consejo para la gente que estudia música. O sea, diversifíquense y salgan al mundo real lo antes posible. Hagan contactos. O sea, sí es importante estudiar. Esto fue un consejo que me dio mi propio maestro de instrumentos y se lo agradezco. Es muy importante estudiar, o sea, tu instrumento en el cubículo, en el salón. Pero si nadie te conoce, puedes ser un perro el próximo Paganini, pero nadie te conoce. Entonces, ¿de qué te va a servir? Y para la gente que a lo mejor no estudia, pero que está en esto de la música y que quiere diversificarse, pues eso. O sea, afortunadamente ahorita volviendo a lo de las plataformas, pues el acceso a cualquier tipo de música es muy fácil. Entonces, busquen escuchar cosas a las que no estén acostumbrados a escuchar, otros géneros, otros instrumentos. Honestamente, aprendan, a lo mejor no a un nivel profesional, pero aprender a tocar otro instrumento te da un chorro de ideas creativas para de repente implementar en tu instrumento. Investigar, capacitarte, o sea, insisto, yo hay muchas cosas que hago, que de repente propongo en los proyectos en los que participo con el violín, que cuando lo escuchan dicen, güey, ¿cómo haces eso? Le digo, güey, esto es una técnica que se hacía en el country de los años 20 en tal estado. Y es pues curiosidad, güey, o sea, investigar un poco, ¿no? Yo creo que eso, o sea, si bien la música sí tiene sí hay muchas cosas en común en toda la gente que nos dedicamos a la música, pero siempre yo creo que la curiosidad es lo que te va llevando por los caminos más interesantes. Y a veces sin tú quererlo terminas, que fue lo que honestamente me pasó a mí, forjándote una carrera, un nombre, perdón, un nombre que tú dices, pues sí me gusta esto, ¿no? Te empiezas a enterar que la gente te ubica como, sí, el Andrés Tobar, el güey el violinista que toca de todo menos clásico, que sí tocó clásico también, pero está chido, así me ubica, ¿no? Digo, está perrón, ¿no? Entonces, pues creo que eso, güey. Me voy a quedar con ser curioso. Yo creo que si
cada vez tenemos la capacidad de asombro. Cada vez es como, sí, ya lo vi. Oye, hay que ser curioso, Sí. pregúntate, oye, ¿qué onda ahí? Ese vaso. Qué chido, pues gracias ahí para ese consejo Sí. para todos los músicos. ¿Cómo llegaste a La Salle? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Eres maestro de violín? Cuéntanos ahora tu vida de docente. Entiendo que también te gusta y Sí. ahí la educación. Cuéntanos esa parte ahora. Sí, bueno, soy el maestro de violín y de viola de la Orquesta Universitaria La Salle. Ahí llegué, pues otra vez, contactos. Así O es la sea, vida. no me regalaron el trabajo, evidentemente, pero el director de la orquesta, Omar Córdoba, me habló y me dijo, oye, andamos buscando, yo a él lo conozco porque él también hace jazz, de los mejores jazzistas del estado, y me dice, oye, andamos buscando maestro para la orquesta, ya se va a armar el proyector así como más en forma, ¿te interesa venir a una entrevista? Claro que sí, fui, ya sabes, ¿no? Llegas, hola, con el entonces coordinador, oye, ¿tú no eres algo de Paulo Tobar? Sí, es mi hermano. Yo estudié con él. O sea, empieza la conversación como más de... Relaciones. Ajá, exacto. Es lo que sirve, para lo que muchas veces es para lo que sirve la escuela, que a veces no Sí. lo vemos, pero a veces la escuela son relaciones. Sí. Entonces, claro, o sea, tuve la entrevista, pero no lo sé. Esto es una mera suposición mía. Yo creo que les gustó, de hecho, mucho mi perfil, porque supe que había como 9 aspirantes. También por el hecho de que yo soy lasallista Eres de toda la vida. egresado. Somos Ajá. lasallistas, Ajá. Indivisa Man, Sí. San Juan Bautista, todo. Lasallistas, bien. Entonces, pues así fue, amigo. Entonces me quedé. Yo ya había tenido alguna experiencia dando clases en algunas orquestas comunitarias. Y la verdad me gusta mucho ese jale. Las chicas hacen digo, porque tengo mayormente alumnos Mujeres. ahorita, pero hacen un esfuerzo increíble. A mí se me hace en lo personal un proyecto muy loable porque busca darle continuidad a todos estos jóvenes que se han preparado en orquestas comunitarias, pero que no me atrevo a decir que en todas, pero casi en todas, terminan la prepa y en las orquestas comunitarias es, pues ya, Gracias. o sea, ya, ahora sí haz lo que quieras. Y muchos que llegan a tener un muy buen nivel, dicen, ¿y ahora qué hago, no? Con todo esto que sé de la música, ¿qué voy a hacer? Entonces La Salle decide ofrecer estas becas, la beca San Juan Bautista, y a cambio de un servicio de beca, que es pues el tocar en la orquesta. Entonces, pues ahí doy clases, ahorita estoy con un proyecto, digamos, interno, que es agarrar a todos los alumnos de cuerda y hacer como una especie de camerata. No la estoy dirigiendo, mi primer objetivo fue como, yo no la voy a dirigir, yo no soy director, pero los voy a enseñar para que hagan música de cámara, porque ahorita que hablábamos de eso, la música sinfónica sí es distinta a la música de cámara, pero si no sabes hacer música de cámara, es muy difícil que aprendas o que explotes como tu potencial en una sinfónica. Entonces, pues ahí estoy, la neta sí me gusta mucho y pues sí, ¿no? Es, digamos, mi trabajo más estable, pero honestamente, si te lo digo, para que no crean que todo esto que estamos hablando fue una falacia, es el menor de mis ingresos. O sea, entonces me encanta, pero ahorita digo, pues no, o sea, la verdad es que vivo más de mi actividad, digamos, profesional, ¿no? Yo, pues también sabes, soy docente en La Salle y yo siempre lo he dicho, el ser docente en cualquier universidad, en cualquier escuela, es más vocación, pasión que lana. Si fuéramos maestros por lana, probablemente habría 0 maestros. Sí. O sea, solo los de gobierno que creo que ganan bien o cosas así. ¿Cómo funcionan estas clases? Porque entiendo que pues no es una materia, son chavos que estudian ingeniería, que estudian diseño y entonces Exacto. van contigo pues, fuera de su horario escolar y que 1 hora a la semana, 2, 3, cuéntanos así, digo brevemente, Sí. tampoco es una clase aquí. Fíjate que ha sido un poquito complejo porque justo ese es uno de los aspectos que, pues sí, o sea, los chavos tienen que estar en su carrera, ¿no? Y para mantener la beca, pues tienen que tener un buen promedio. Pero también tienen que asistir a las clases y a los ensayos. Entonces, yo como maestro, en algún punto sí me vi como en esta encrucijada de, bueno, pues si no tienen tiempo de estudiar, ¿para qué les estoy dando clases, no? Entonces, por eso nace como esta inquietud de decir, ya no les voy a dar clase como tal 1 a 1, más bien van a hacer ensayos, ¿no? Como un taller, digamos, Vengamos un laboratorio. y practiquemos. Vengan y yo me pongo a tocar con ellos y les digo,
como maestro, que a fin de cuentas para mí, bueno, yo no me gusta autodenominarme como, ay, el maestro, ¿no? maestro Tobar. Exacto, yo solo les digo, yo solo soy un músico que tiene más experiencia que ustedes y les voy a compartir esa experiencia para que ustedes la absorban, ¿no? Entonces, pues es más como un laboratorio y en algún punto sí di como algunas clases individuales, pero sí, la verdad, era muy complejo. O sea, porque sí los entendía, ¿no? O sea, yo también cuando pues yo estuve ahí, estudié una carrera ahí, he tenido hasta alumnas que estudiaron lo mismo que yo. Digo, claro, güey, no tienen tiempo. Y si tienen tiempo, no tienen cabeza, güey. También bueno, a mí me gusta pensar así. Yo trato de ser como bien honesto y bien objetivo. Están en una época que también es muy especial, pues la carrera, Claro. estás conociendo, como decíamos, ¿no? A lo mejor a tus próximos contactos, tus próximos colegas, tu próxima competencia. Entonces también es Próxima importante. pareja. Exacto, güey. Entonces también es importante como la parte de socializar, todo eso, ¿no? Entonces tratamos ahí lo bueno es que como si se hace una audición previa para el ingreso, sí tratamos de que sí ya tengan un cierto nivel. Entonces ya que no tengamos como casos en los que digamos, híjole, es que esta persona así de tiro no puede tocar lo que se está viendo en la orquesta, ¿no? Sí, digamos que esta orquesta es para quien ya toca. En realidad Exacto. no es algo que, ay, ven a aprender a tocar violín. No. Es para quien ya toca, para que Exactamente. sigas, que explotes tus habilidades, por así Exacto. decirlo. Y que se mantengan, eso. Oye, Tobar, veo que también tienes este servicio como de sesiones 1-a-1 personalizadas. Cuéntanos cómo te va con eso, cómo funciona, está chido, ¿no? Platícanos. Fíjate que mucho tiempo como que yo me rehusé a eso porque mi gran debilidad como maestro es esperar que los alumnos tengan la misma pasión que yo tengo por la música. Entonces a veces eso me frustra un poco. Sí, porque no es así. Ajá, porque también tienes que entender que pues hay alguien que a lo mejor quiere ir para quitarse la espinita, ¿no? O hay alguien, por ejemplo, es muy curioso, pero últimamente he tenido muchos alumnos que son doctores Órale. y son los más dedicados, aunque no lo creas. Entonces digo, creo que porque conocen de la disciplina, pero también dices, güey, pues han de tener un día ¿A qué súper hora? ocupado, ¿A qué ¿no? hora? Ujú. Entonces, en algún punto, honestamente, fue primero por necesidad. Por lana. Y dije, pues necesito para pagar la renta. Me mudé, la renta está un poquito más cara. Bueno, nos mudamos. Y nació así, pero fue como este inquietud de decir, bueno, sí voy a dar clases. Yo me había rehusado a dar clases particulares, pero con el enfoque del jazz y de la improvisación, que es lo que yo siento que yo realmente puedo ofrecer como plus en lugar de otros maestros de violín. Si yo me pongo a dar clases de técnica clásica, yo tengo que ser honesto. Hay violinistas en el estado que tienen mucho más bagaje que yo. Pero, y también ahí, aunque se escuche mal, yo sé que yo soy, me atrevo a decir, el único violinista en el estado o en el Bajío que conoce de ciertas cosas de jazz, de improvisación. Entonces dije, voy a darle ese enfoque y me ha funcionado. Me he dado cuenta que hay mucha gente con el interés. Y hay mucha gente que a veces es la mayoría que creen que les llama la atención o que quieren aprender eso y ya que empiezan dicen, no, como que no. Está bien difícil. Exacto. Entonces, y eso me lo dijo justo un maestro con el que yo tomé clases en la pandemia. Me dijo, güey, así, me lo dijo en estas palabras. A nadie le interesa aprender a tocar jazz, güey, en el violín. Y yo sí, órale. Fue muy crudo y muy absolutista, pero lo entendí. O sea, me dijo, la verdad es que a veces el tema como tal de la improvisación en la música, los músicos lo ven, los que no están en ello, como que, ay, sí, es que es para ser más libre, no hay ataduras. Y no, güey, o sea, al contrario, tienes que limitarte. Primero, tienes que tener unas bases mucho más sólidas, sobre todo teóricas, y después es limitarte, o sea, es como el lenguaje, güey. O sea, tú no le vas a pedir a un niño de 2 años que te escriba un ensayo, güey, ¿no? O que te dé una charla en una universidad. O sea, pues lo vas limitando, empieza a balbucear, dice 2, 3 cosas y los papás son los únicos que le entienden, ¿no? Los demás dices, ¿cómo sabes que te está pidiendo eso? Agua. Exacto, güey. Es un poco así, o sea, empiezan con algunas cositas más o menos. Y a veces para los músicos que ya son profesionales en otros ámbitos, eso les resulta muy frustrante porque sienten que es como volver a empezar. Y sí, pero la verdad, o sea, sí, dentro del ámbito de la improvisación, pero eventualmente cuando vas avanzando y logras como ya tener un cierto dominio,
sí, para mí es como el ámbito en el que puede ser más libre musicalmente, con la improvisación, con el jazz. ¿Cómo es un día en tu vida? O sea, ¿a qué hora entras a trabajar? ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Practicas? ¿Cómo es tu día a día? O sea, Ahí está la respuesta, amigo. Día a día. No sé, güey. Te lo juro que no sé. O sea, cada día es distinto. O sea, hay semanas como esta y como la pasada donde pues me hablaron para estar de invitado en la Sinfónica de Guanajuato. Y bueno, ahí más o menos te estableces una rutina, ¿no? Yo sé que de 10 a 1:30 tengo ensayo y después pues ya, lo que quieras. Pero cuando no, que es el común, no sé, güey, hay fines de semana que estoy el sábado y digo, pues no tengo nada la próxima semana, igual hago hasta sí trato yo de ser muy disciplinado en hacer mis horario. rutinas, porque si no, no haces nada, güey. O sea, Netflix. sí, claro, y es típico también de los emprendedores, ¿no? O sea, si no te organizas, si tú no te esfuerzas, bota. Entonces, y ya hago mi rutina y el domingo, oye, el martes puedes una grabación. Bueno, entonces el martes ya no voy a estudiar esto porque tengo que ir a grabar. Ok, sí, no hay pedo. Oye, el jueves puedes tocar en tal lado. Entonces, tienes que ir malabareando, güey. O sea, la verdad es que tienes que ir malabareando y también con el tiempo tienes que empezar a ser un poquito selectivo. Con qué cosas sí agarrar. O sea, yo sí ya estoy en un punto donde digo, Nel, mejor me quedo a estudiar. O mejor me quedo a descansar. Porque también hace falta, güey. O pasar tiempo con tu esposa, que Exacto. también hace falta. Sí. Porque sí, güey. O sea, hay muchas veces que lo que te decía hace rato, ¿no? Tú como que quieres abordar todo y se te olvida que también es importante el tiempo recreativo. Entonces, pues así. O sea, obviamente tengo, no sé, los jueves y los sábados, que es cuando voy a la Salle, pues son horarios inamovibles. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy en los UG, es de lunes a viernes en los UG, el viernes concierto de 8 a 10 y el sábado a las 8 de la mañana en la Salle. Y luego en la tarde, güey, por ejemplo, este fin de semana tengo una misa en la noche y el domingo voy a Querétaro con Inda Midland. Y el lunes a otra vez. Entonces, son esas cosas que yo creo que a todos los emprendedores les pasa, güey. En algún punto dices, es mucho más pesado, güey. Vas malamareando y trabajas más del 9 a 6, ¿no? Exacto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Tobar? Ya casi para acabar. ¿Sí? ¿Qué planes tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir, amigo? Fíjate que últimamente sí, ideé como un plan de esto que hablábamos de las audiciones de orquesta, porque la verdad es que un trabajo de orquesta sí tiene como, ¿cómo te diré? Es demandante en el sentido de que pues tienes que estar preparando mucha música, pero en cuestión de horario es relativamente accesible. Más práctico, me De 10 a imagino. 1, ¿no? Que mucha gente dice, ay, trabajas bien poquito. No, bueno, pero tienes que llegar y estudiar y todo, ¿no? Entonces, como que sí estoy ya un poquito vislumbrando meter, digamos, dentro de mi rutina de estudio cuando pueda estar preparando estos extractos que normalmente piden las orquestas, porque sí me gustaría tener un trabajo de orquesta como una base, pero la verdad es que quiero, o sea, me gusta mucho, güey, me gusta mucho este ritmo de vida. Quiero enfocarme más como en mi carrera, ya más como con un perfil como de jazz, más que como algo tan versátil. O sea, seguiría siendo un músico versátil, porque a fin de cuentas los músicos que hacen jazz son los más versátiles. Este, pero quiero como perfilar eso, estoy perfilando un poquito eso, por eso este proyecto nuevo donde ya me aventé yo a escribir rolas, que ha tenido como buena aceptación. Aparte no sé por qué, güey, te lo juro que no sé por qué, pero la gente me ha dicho que tengo como buen, ¿cómo se dice? Como buen ritmo a la hora de hablar en los shows. O sea, tocamos y hablo y me sale como el cómico que llevo dentro. Tienes el don del habla. Siempre lo has Exacto. tenido, el don del habla. Exacto, güey. Y hay, ya de manera así como hiper específica, hay un concurso de jazz, de violinistas de jazz en Polonia. Entonces va a ser en 2024. Uno de mis propósitos de año nuevo del 2023 era prepararme para ese concurso. Lo he intentado hacer, pero como sabes, ¿no? O sea, salen cosas y hay que trabajar y hay que sacar para la papa. Entonces, pues ahí he ido medio sorteando, pero eso, justo yo le decía a mi esposa, es algo que me gustaría hacer, ese concurso, antes de ya buscar como una
estabilidad un poco más bien antes de buscar ya una estabilidad como un trabajo en una orquesta. Entonces, pero pues por ahí, mi amigo, creo que la música es una carrera que siempre va creciendo y nunca sabes qué va a pasar. Entonces, eso sí a veces te trae momentos de ansiedad, pero también tiene algo como bien chido, porque no te aburres. O sea, no te aburres. Yo a veces, no sé, cuando estoy en la orquesta, cuando ya tengo algo como que es muy rutinario, soy muy dado a fastidiarme en los trabajos. Creo que también eso es algo que en la SAI me ha ayudado mucho, que hay como esta libertad de cátedra. Entonces cada semestre exploro, de repente un día armé un taller de lectura, lo que sea. Entonces pues creo que por ahí va la onda. O sea, ahora sí que mientras siga la mata dando. Y evidentemente pues seguir creciendo, ¿no? Como músico y como violinista. Pues que así sea, amigo, y que se logre todo, la orquesta, el concurso en Polonia y todos los proyectos. Ojalá. Amigo, ya casi para irnos, imagínate que te digo, el próximo tweet que escribas se va a hacer viral. Lo van a ver millones de personas y van a saber que es de Andrés Tobar. ¿Qué diría ese tweet? ¿Qué Andrés Tobar le quiere decir al mundo? Préstenme varo. No te creas. Bueno, no tengo Twitter, güey, pero... No, una frase que tú le quieras dejar a la humanidad. Qué complejo, güey. De lo que tú quieras. Puede ser del músico, del emprendedor, comercial. Ahora sí que lo que tú quieras. Siempre los agarro en curva, por eso hablo ahorita para que piensen. Ay, güey. Creo que sería... Porque es algo que a mí me ha funcionado y me he dado cuenta que me funciona. Confíen en su intuición. Puede haber momentos que dices, no es por aquí, pero no sé, güey, algo pasa que no sé si incluso ayer hablábamos de eso, ¿verdad? De este concepto de la madurez, ¿no? Digo, ¿qué chingado significa madurar, güey? O sea, para mí en algún momento madurar se ha significado reprimir mis emociones, güey. Entonces, y digo, ¿y eso está bien, güey? O sea, ¿por qué no? Entonces, pero me he encontrado, para bien y para mal, que cuando no he confiado en mi intuición, muchas veces me termino arrepintiendo. Y cuando he confiado, sí, güey, da un chingo de ansiedad y sí dices, híjole, a ver qué pedo, a ver qué pasa. Pero casi siempre vienen cosas chidas. Le atinaste, por así decirlo. Sí. O sea, salió bien. Sí, güey, creo que sería eso. Confía en tu intuición. Sí. Salió. Ahí, bien la Sí, frase. algo salió. Rematona. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que no te pregunté? ¿Algo que te gustaría comentar? No, amigo, pues no, pues más bien agradecerles a ustedes, neta, por el espacio, porque creo que también, y esto es algo muy común en los músicos, hay un término psicológico que se le conoce como el síndrome del impostor. Sí. En el artista creo que es muy común, entonces agradecerles por el espacio, porque la neta, cuando me dijo Andrei del podcast, yo dije, ¿yo qué voy a tener que ir a decir, no? O sea, a veces uno como artista se percibe como, pues está saliéndole, ¿no? Ahí día a día y a ver qué pasa y a ver si cae. Pero está como la neta bien chido que te den como un espacio para hablar y que de lo que haces, de lo que te apasiona, y que veas que al hablarlo, casi como una especie de terapia, como que digas, oye, güey, pues sí soy. Sí, De hecho, sí, claro. No, o sea, sí, está chido. Entonces, pues nada más eso, güey. O sea, agradecerles y a la gente que vio este episodio, pues también, muchas gracias. ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te seguimos? ¿Qué red usas? ¿Qué página? Sí, todas las que quieras las vamos a poner también. Tú dinos. Pues estoy en Facebook y en Instagram y en TikTok como Togo, así, Togo-violín alternativo. Y en YouTube como And Viol, nada más. Aquí las ponemos los links de todas maneras. Tobar, pues agradecerte muchísimo el tiempo. Ya tenía rato que no nos... O sea, sí nos hemos encontrado en pasillos, pero que no hablábamos. Sí. Ya no contamos esa bonita historia, pero Andrés estuvo presente cuando yo le dije a que si quería ser mi novia. Exacto. Quería ser mi novia y, Sí. y Andrés ahí nos echó... Debo confesarte que fue mis primeros gigs, güey. O sea, yo en ese entonces, pues, tocaba con mi jefe y ya. Claro. Pero no hacía cosas como por mi propia cuenta y esa vez sí me animé. Porque, está chido. Estábamos ahí en Está la bueno. azotea Sí. y acá el Andrés se rifó tocando el violín para yo decirle que es mi novia.
Eso. Muchísimas gracias, amigo. La verdad es que qué chingón poder hablar con un músico que vive de lo que le apasiona. Yo creo que realmente ustedes sí viven de lo que les apasiona, ¿no? Sí. Ya ves que existe esta frase de encuentra algo que te gusta y nunca tendrás que trabajar en tu vida. Yo creo que probablemente tú sí lo vives. La neta sí, güey. Y lo digo con mucho orgullo y con mucho cansancio. Pues muchísimas gracias, Andrés. A los que están viendo en YouTube, regálenos un suscribirte, campanita, like, sigan a Andrés. Si estás en Spotify, 5 estrellas, todas las cosas que ya saben. A nombre de todas las personas que hacen posible el podcast Platicando con Emprendedores, gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Andrés. Gracias a ti. Y pues vámonos a cenar, ¿o qué? Vámonos, vámonos. Ya está. Nos vemos la próxima semana. Chao.